Entonces, pues como decía, como es la primera vez que explico un poco, ¿no? Pues esto se trata de que nos expongamos todos, cuanto más mejor, porque a medida que cada uno se expone, nos vamos dando cuenta que todos tenemos exactamente las mismas situaciones y lo único que cambian son los personajes. Pero siempre todos tenemos los mismos problemas, la humanidad tiene un mismo problema, recordar quién es, como me gusta decir. Pero, bueno, me parece que mi problema es mío y solo mío, y no. Tengo el mismo problema que todos. Le cambiamos el nombre. En el mío se llama Juan y en el tuyo se llama Pepe y en el tuyo Pepe. El mío es con mi madre y el tuyo es con tu hermano. Pero el problema es el mismo. Entonces, estamos tocando estas últimas semanas las emociones. Las emociones inconscientemente, eso es lo que nos dirige en nuestra vida. No nos damos cuenta, pero son completamente las que nos dirigen. Entonces, el tema de cómo trascender las emociones y el tema de cómo comprenderlas y cómo sobrellevarlas es clave, y hay muchas formas, hay varias formas en las cuales podemos transmutar estas emociones. Es decir, yo tengo una emoción negativa y convertirla en una emoción positiva. Hay varias formas. El otro día tocamos una forma que era sentirlas plenamente hasta lo máximo que pudiéramos sentirla, para ver cómo la consciencia que somos la coge y la hace desvanecer, la convierte en paz. Hoy vamos a la raíz, y por eso tenía tantas ganas de hacer esta clase. Es un tema que me emociona, de verdad. Y es el tema del niño interior. Es un tema precioso. Hemos tenido que hacer chuleta y todo, porque es un tema muy extenso. Igual que os dije la otra vez, el tema es extenso. Lo vamos a dar lo voy a dividir en 3 clases, pero es que en cada clase podía tirarme 3 horas hablando de cada clase, ¿vale? Pero hoy vamos al niño. ¿Por qué vamos hoy al niño? Porque una vez ya hemos visto que sentimos lo que sentimos, vamos a ver por qué sentimos lo que sentimos. Y para mí cuando hago terapias individuales, es una clave. El darnos cuenta de dónde viene esa emoción es la clave. Y cómo transmutarla. Y ahí entra el niño interior. Haremos 2 prácticas con este niño, pero sobre todo lo que vamos a saber es cómo funciona. Cómo funciona. Y vamos a empezar por de dónde vienen, dónde surgen, ¿no? Todos los patrones que dirigen nuestra vida. Observar que nuestra vida la hemos determinado en: esto lo hago porque es bueno, esto no lo hago porque es malo, esto lo hago porque me gusta, esto no lo hago porque no me gusta, esto lo hago porque me sienta bien, esto no lo hago porque no me sienta bien. Y así construimos nuestra vida, una pareja, una familia, un trabajo, ¿de acuerdo? ¿De dónde viene esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta? De cuando era niño. De cuando era niño. Cuando nacemos, no vamos a entrar ahora en la metafísica ni en la tradición de que al olvido de lo que somos tenemos que recordar, tenemos que crear un personaje, ¿no? En todo caso, cuando venimos a este mundo, nacemos limpios, con una mente pura, con una mente completamente dispuesta a experimentar todas las situaciones. Todavía nuestro ego no se ha conformado, nuestro sistema de pensamiento no se ha conformado. ¿Qué sucede? Bueno, pues que a medida que vamos creciendo, bueno, de hecho nada más nacer, ¿no?, empezamos a recibir impulsos de cosas que o bien no nos impactan de una manera o de otra, o bien nos las hacen impactar. Es decir, por ejemplo, cuando nacemos, lo primero que sentimos es pues el frío,
la soledad de haber salido del vientre materno, eso nos produce una ansiedad, un miedo, ahí se produce el primer miedo, y lloramos por impulso y nos viene la mamá y nos da un liquidito en la boca que nos recuerda el líquido que hay en nuestro útero, y entonces nos relajamos, sentimos ese calorcito como pasa por dentro de nosotros, es como si volviera al hogar. Ahí hay un primer input, es decir, ahí mi mente empieza a causa-efecto. He llorado, me dan un liquidito. Ahora ya sé que cuando lloro me dan el liquidito. Mi mente empieza a funcionar, ¿de acuerdo? Y empezamos a distinguir lo que está bien o lo que me sienta bien y lo que no me sienta bien. Y mi mente se empieza a construir. ¿Qué sucede? Que en esta construcción, generalmente, aunque es mucho más prolongado, pero generalmente de los 0 a los 7 años, mi mente está completamente absorbiendo información de todo. Y ahí se empiezan a crear unos patrones de conducta. Es decir, lo mismo, ¿no? Si mi padre, si yo estoy llorando y mi padre me dice cállate o no te calles, ahí se genera en mí un patrón mental, ¿de acuerdo? Ese patrón mental, ¿dónde se queda? En mi inconsciente. Ya no lo voy a ver más, pero me va a acompañar el resto de mi vida. Esto es muy importante. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque esas emociones que han sido grabadas de pequeño y que me acompañan el resto de mi vida son las que proyectan la vida que yo quiero. En vez de abrirme a experimentarlo todo, tal como es, yo ya lo estoy juzgando en base a un patrón de conducta que yo tuve. Entonces, a través de llegar a la raíz de estos patrones de conducta, de estas emociones, transformando la opinión que yo tengo de esas emociones, puedo transformar completamente lo que yo estoy generando ahora. Para que nos entendamos, vamos a explicarlo un poco más práctico. Si yo, por ejemplo, he nacido en una familia donde había muchos gritos y yo sentía un malestar porque estaba en una familia que había muchos gritos, seguramente cuando sea mayor busque una familia, yo creé una familia donde no haya muchos gritos. ¿Por qué? Porque aquello me ponía nervioso. No me doy cuenta que soy yo el que los coge desde ese niño, desde ese patrón de conducta. Y podía haber sido al revés. Si yo hubiese nacido en una familia que fuera muy silenciosa, ahora quiero una familia muy bulliciosa. ¿Por qué? Porque me va a la marcha. No entiendo por qué, pero hay un patrón de conducta que me hace escoger. Ahí no hay problema siempre y cuando la emoción me esté, o sea, esa vida que yo me abro a vivir no la esté disfrutando plenamente. Y normalmente sucede así, que todos los patrones de conducta que me han impactado, bueno, pues los estoy proyectando en mi vida diaria. Tenemos que entender también que de niños, al tener esta mente limpia, todo lo que estamos haciendo es interpretar. Entonces lo que estamos viviendo no es más que nuestra interpretación de los hechos. No estamos viviendo lo que sucede, estamos viviendo la interpretación. Como que vivimos esa interpretación de niño pequeño, esa misma interpretación la llevamos cuando somos adultos. Vamos a poner ejemplos para que lo entendáis. Si yo de pequeño me he sentido demasiado aislado, por ejemplo, he nacido en una familia muy grande, con muchos hermanos, no se me dio el cariño que yo necesitaba,
seguramente de pequeño estaba en el colegio también apartado, porque me había creado un mundo más cerrado, y eso mismo estoy proyectando de mayor, es decir, tengo miedo a la soledad. En realidad es porque ese niño no fue capaz de abrirse a experimentar la totalidad, pero lo seguimos arrastrando, ¿me entendéis esto? Lo seguimos arrastrando. Entonces, ¿qué hacemos cuando, en la práctica lo veréis, qué hacemos cuando vamos a visitar a ese niño? Ver la situación real, verla desde un punto de vista de adulto mucho más amplio. Ahí descubro que ese niño no estaba solo, se sentía solo, que es muy diferente, pero en todo momento su madre tuvo cuidado de él, en todo momento los profesores intentaban que hablase, ¿entendéis? Pero el niño estaba viviendo eso como real. Claro, cuando ahora desde adulto visitamos a ese niño, vemos esa situación y podemos desmontar lo que ese niño sintió, empiezo a solucionar esa emoción, en este caso sería la soledad, que estoy sintiendo de adulto. Porque voy a la raíz del problema. ¿Vale? Esto no solamente ocurre cuando somos niños, también ocurre de adultos, es decir, si yo presencio un accidente de coche, posiblemente se me quede un trauma que cada vez que oiga mi sistema de defensa se va a acelerar. ¿Vale? Y esto es muy importante, que hay que saber también cuando es niño. El niño no se queda con la emoción. El niño, nuestro inconsciente, ve todo el contexto. Todo. Es decir, si mientras mi padre me gritaba, yo estaba en una habitación de color rojo y se oía la música de Wagner, cuando yo escuche de adulto la música de Wagner, no sabré por qué, pero me pondré nervioso. Y además no sé por qué. O estoy en una habitación roja y me da mal rollo y no sé por qué, tengo aprensión al color rojo y no comprendemos. Eso es porque nuestro inconsciente se quedó con la película total. Pues son anclajes. Claro, claro. Ese mal momento, el niño lo vive en la totalidad. Yo lo olvido, pero eso queda en mi inconsciente. ¿Entendéis? Y eso determina mi vida. ¿Por qué? Porque luego no querré tener una habitación roja, o no escoger esa persona porque va vestida de rojo, o no me gustará la música clásica, no estaré abierto a todo lo que podría experimentar, porque en mí hay unos parámetros, unas creencias que yo mismo me creé. Dime. Dime. ¿Puede haber una correlación con esto y la alergia? Sí. Todo lo que nosotros sentimos en nuestro campo emocional se plasma de una manera u otra en nuestro cuerpo físico. Con la alergia es más difícil de verlo, pero vamos a sentir algo. Todos, por ejemplo, podemos sentir algún día, cuando estamos nerviosos, hemos vivido una situación nerviosa, que tenemos dolor de estómago. ¿Por qué? Porque no estamos tragando con una situación. O sea, todo lo que sucede en nuestro sistema campo emocional se plasma en nuestro campo físico. De hecho, un día entraremos, pero esos cortes de energía, esos bloqueos energéticos que producimos en nuestro cuerpo, acaban siendo enfermedad. Se enquistan y acaban siendo enfermedad. ¿Entendéis? Por eso es tan importante conocernos y abrirnos a experimentar y abrirnos a tocar lo más profundo. Vamos a ver qué pase. Vale. Sí, hemos de entender que nuestra mente cuando somos niños no funciona en base
a la comprensión, sino funciona en base a símbolos. Veo un símbolo, siento una reacción. No llego a comprender. Yo no estoy comprendiendo por qué mi papá me grita, sino de aquello hago una escenificación y eso se queda integrado en mí como un símbolo. ¿Vale? Lo que hacemos al visitar al niño interior precisamente es ir a esa emoción. La emoción me enseña el símbolo me enseña esa situación y ahí puedo ver a mi padre. Cuando veo a mi padre, como cuando me grita, insisto, cuando soy adulto lo veo de una forma más amplia. Y ahí hay dos formas de cambiar ese símbolo para que mi mente en el día a día cambie. Una, ver qué le estaba pasando de verdad a mi padre y ver que no tenía nada que ver conmigo. Mi padre estaba nervioso porque mi madre le había chillado. Lo podemos ver, ¿eh? Cuando vamos a nuestro inconsciente, lo podemos ver. Otra, el símbolo de esa situación, cambiarlo, es decir, pedirle a mi padre, recordarle que soy un niño y que reforme esa situación, es decir, que me atienda como es debido, que actúe como debería de actuar, nos perdonamos y volvemos. En cualquiera de los dos casos, fijaros que lo que estamos haciendo es recordar, es decir, volver a pasar por el corazón, recordar, en vez de pasarlo por la mente. Pero lo bonito de esto es que siempre cuando se visita desde una postura desde el adulto, yo puedo ver una mirada mucho más amplia que cuando fui niño no vi. Os voy a poner un ejemplo mío. Sabes que me gusta poner ejemplos míos porque los recuerdo muy bien. Cuando yo hacía estas prácticas, en un momento quise mirar cuál era el momento desde donde yo había vivido por primera vez la soledad, ¿no? Recordemos que hay 3 pilares en el ego: la soledad, la culpa y el miedo. A partir de ahí empieza nuestro ego a funcionar. Pues bueno, yo, queriendo desmontar mis 3 pilares, dije, vamos a empezar con la soledad. La mente me llevó al niño de 5 años cuando mi mamá me dejaba en el parvulario. Esa separación de la mamá. Ese fue el primer momento en el cual yo viví la soledad profundamente. Cuando me vi en esa situación y la reviví completamente, la maestra, los alumnos, mi madre, las madres de los niños, pude verlo ampliamente. ¿Qué es lo que vi? Que mi mamá estaba llorando. Que mi mamá sentía el mismo dolor, exactamente el mismo que yo, por estar entrando en el colegio. Y que aquello que yo había identificado como me dejaban solo, no solamente le estaba costando mucho más a mi madre que a mí, sino que además que no me dejaba solo, o sea que tenía una confianza plena en ese parvulario, que ya había tenido la experiencia con mi hermano mayor. ¿Entendéis que lo vi todo desde otro aspecto, desde el cual pude perdonar esa situación? Y en mí se integró que todo lo que yo he proyectado como soledad, en realidad no es más que una grabación de ese momento. Cada vez que yo me siento solo, lo que está pasando es que hay un input, una habitación roja, lo que sea, que me recuerda ese momento. Este trabajo no quiere decir que cuando yo visito esta situación, luego no vuelva a sentir soledad. No. Lo que me enseña es que nada de lo que yo interpreto ahora como adulto es tal y como es. O lo que es lo mismo, que nunca estamos enfadados por la razón que queremos enfadarnos, que nunca estamos disgustados por la razón que queremos estar disgustados,
sencillamente ha levantado un input de mi infancia. ¿Entendéis esto? Y ahí empieza la diversión, ¿vale? Ahí empieza la diversión, porque en cada emoción que yo me siento pesada, que yo siento como pesada, como negativa, puedo abrirme, igual que hicimos la otra vez, sintiéndola, ¿no? Pero esta vez es a través del niño, a ver cómo esa emoción en realidad no es lo que yo estoy sintiendo, no es lo que yo estoy creando. Esa emoción, hay aquella frase tan bonita, ¿no? No son las cosas lo que nos hacen daño, sino la interpretación que nosotros hacemos de las cosas. Las cosas en realidad, en este mundo, son neutras. El cómo yo las vivo es lo que hace, lo que detona mis inseguridades, mis inquietudes, ¿no? Y volvemos a lo de siempre, ¿no? Hay dos formas de mirar, una es desde el miedo y otra es desde el amor. Pase lo que pase, yo lo puedo contemplar desde el miedo o lo puedo contemplar desde el amor. ¿Lo entendéis esto? Porque todo lo que está pasando es neutro. Y ya sé que viene la mente, ¿no?, a decirnos, bueno, pero hay cosas. No, todo, absolutamente todo, hay dos formas de mirar. Porque todo lo que pasa detrás, aunque no lo veamos, hay un plan perfecto para esto. Si a mí me echan de un trabajo, es porque tengo que acceder a un trabajo mejor. Si a mí me deja un novio, es porque me tiene que venir un novio mejor. Pero hasta que no venga el novio yo no me daré cuenta, ¿no? Pero sí que hay dos formas de atacarlo. Cuando me deja, o me abro a vivirlo desde el miedo, o qué miedo me da que me deje mi novio, o abrirlo desde el amor. Bueno, vamos a ver qué pasa y qué otro novio me trae en la vida, porque ahora puedo ir por fin a bailar solo y ahora puedo ir por fin. Hay dos formas de verlo siempre. Entonces, lo que vamos a tocar es esto, ¿vale? Es esto. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica, que esta práctica sí que quiero, me gustaría, antes de la meditación, que os la llevaseis a casa. Es decir, es una práctica muy simple, que dedicándole 2 minutitos al día, vamos restaurando nuestra mente. Y se trata de actuar con este niño interior. Y es algo muy fácil. Es una práctica muy fácil que podemos hacer cada día, porque nos va a llevar 2 o 3 minutos, ¿de acuerdo? O sea, quedároslo como práctica semanal, ¿vale? Cerrar un momentito los ojos todos. Hacer una inhalación. Relajaros. Volvemos a inhalar oxígeno. Exhalamos y nos relajamos. Y vamos a visualizar una foto, una imagen de nosotros cuando éramos pequeños. Observar ese niño o esa niña, observarla bien. ¿La tenéis todos? ¿Vale? ¿La tienes, Salva? ¿Vale? Regina, ¿la tienes? ¿Vale? María Fernanda, ¿la tienes? ¿Vale? Ahora fijaros bien cómo está ese niño o cómo está esa niña. ¿Está contento? ¿Está triste? ¿Está feliz? ¿Está enfadado? ¿Cómo está? ¿Tiene miedo? ¿Cómo es la expresión de su rostro? ¿Cómo va vestido? ¿Cómo llevaba el pelo? ¿En qué contexto está? ¿Está en clase? ¿Está en la calle? ¿Está con la mamá? ¿Está con el papá? Observar eso. Y observar
¿Qué está sintiendo el niño? ¿Qué está sintiendo ese niño? ¿Tenéis lo que está sintiendo? ¿Y cómo os sentís vosotros como adulto con relación al niño? ¿Cómo os sentís cuando veis a ese niño sintiendo lo que está sintiendo? ¿Qué hace el niño? Y ahora vamos a presentarnos, vamos a hacer que el niño nos vea. Vamos a acercarnos al niño desde adulto que soy y le vamos a decir, estoy aquí, estoy contigo. ¿Qué hace el niño? ¿Se va? ¿Se acerca? ¿Quiere venir a nosotros? ¿Se aleja? ¿Confía? ¿No confía? ¿Qué hace? Y permitírselo. Es decir, si no se quiere acercar, ya se acercará mañana. Si se acerca, pues lo acogemos. Si nos quiere solamente coger una mano, pues se la damos. Que solamente se nos queda mirando a la distancia, pues lo aceptamos. Lo importante es ver qué está sintiendo el niño y cómo me siento yo con respecto al niño. Muy bien, muy bien. Y ahora, desde donde estamos, le decimos a ese niño, tranquilo, yo estoy aquí, estoy contigo. Y además estaré siempre, no te preocupes. Le damos un beso, le damos un abrazo, si se deja, si no sencillamente le hacemos una sonrisa. Y nos vamos. ¿Vale? Inspiramos. Y poco a poco abrimos los ojos. Bien. ¿Todos bien? Observar que el niño que habéis visto está hablando más de cómo estáis vosotros ahora que de ese niño. ¿Lo veis? El niño siempre nos explica cómo estamos viviendo la vida. Es nuestro patrón de conducta. La imagen del niño que habéis visto es la imagen del niño que tenéis que atender. Esta práctica es muy bonita, es muy simple y evidencia cada día, en cada momento donde estoy. Porque el niño, la imagen del niño es pura, es plena en mi mente. No voy a ver un niño que me engañe, no voy a interpretar a ese niño. ¿Lo entendéis? Estoy viéndome a mí a través de ese niño. De esta manera puedo ir corrigiendo. Esto es la práctica, no es la meditación. La meditación vamos a entrar más adentro. Pero de esta manera puedo ir corrigiendo día a día mi comunicación, mi trato con ese niño interior. Y así ir solucionando. Es mucho más fácil atender a ese niño cuando está triste que atenderme a mí. Pero si no ocurre así, yo por ejemplo mi niño
tenía cara de paz y de una sonrisa porque me faltaban 2 dientes. Bueno, era la típica foto graciosa de los más o menos 6-7 años cuando se te caen los dientes. Tal cual. Y tenía una cara de paz y alegría. Y a mí el mensaje que me ha dado es: estás amargada. Entonces, Bueno, ese ¿sabes? niño Como, es lo mismo, o sea, en vez Sí. de dar, o sea, lo que En me vez de ha verlo transmitido más, es decir, en vez... hello chica, recupérate que estás amargada. Exacto, o sea, no, esa es la clave. El niño te está hablando. La clave es que el niño, o bien a través de sus gestos, de que está amargado, o bien porque va a decir, oye, pabila, pero la cosa es que la comunicación que hay entre yo y el niño es pura, no está siendo interpretada. O sea que el mensaje que te da es el que te quiere dar. No puede haber filtro, ¿me entiendes? Yo no puedo interpretar lo que me dice el niño. El niño me está diciendo que lo que me quiero decir yo, o sea... Exacto, es lo que tú estás sintiendo, no lo que te dice el niño. Exacto, ¿me entendéis? El niño es un símbolo que yo utilizo para conectar con la raíz, con la situación más profundamente. Porque si me cuento a mí que estoy amargada, mi mente, que no sabe de dónde viene, que ahora vamos a hacerlo, va a empezar a luchar y va a empezar a través de mis pensamientos, recordar, pienso y miento, ¿qué debo de hacer para solucionar eso? Pero en realidad se trata de algo que tiene que ver con mis emociones, porque cuando tú te sientes, ¿cómo me has dicho? Amargada, fíjate, te estás juzgando. No, a un niño no lo puedes juzgar. Con el niño no vas a discutir. El niño te dice que estás amargada y dices, hostia, pues sí, entonces podemos establecer una conversación con ese niño y decir, bueno, ¿y qué hago? Y el niño verás cómo te responde sin filtro, y de una forma muy amorosa, porque es como la mamá le hablaría al niño, y es como el niño le habla, no hay filtro. ¿Entiendes? Por eso utilizamos el símbolo del niño. Aunque ahora vamos a ir al niño de verdad. Esto lo que hemos hecho es una práctica, porque estamos utilizando al niño interior como símbolo para que desmonte nuestro sistema de pensamiento, para que vaya sanando que en realidad no estoy amargada, que pienso, igual que aquel niño, que estoy amargada, pero eso no es cierto. El niño no estaba triste, el niño estaba sintiendo tristeza. El niño no estaba alegre, el niño estaba sintiendo alegría. Ahora, cómo vivió aquello que sintió es lo que se quedó grabado en mi mente. ¿Entendéis? Pues ahora hemos utilizado el niño como símbolo. ¿Como símbolo de qué? De pureza. Estoy conectando con mi parte más esencial y no puedo filtrarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy hablando conmigo mismo. No estoy hablando con nadie más. Ese niño soy yo. Pero me habla desde una pureza que yo no le puedo desbancar. Y me va a dar respuestas, de verdad. Igual que yo le puedo hacer preguntas. O sea, esta práctica es precisamente para sacar aquello que mi mente interpreta y comienza a proyectar fuera en pensamientos. En el caso de ella, pues tienes que hacer cosas que te diviertan, tendrías que ser feliz, porque fíjate, bueno, estos son los pensamientos. No, hay que ir a la raíz, para darme cuenta que es una sensación, que es una emoción que no ha sido atendida, como hicimos el miércoles pasado. Os ha quedado más o menos. Ya he dicho que lo he tocado como en breves pinceladas. ¿Crees que debo decir algo más, Regina? Tú que lo tocas todo conmigo. No, simplemente que, bueno, se utiliza como símbolo, como has dicho antes, el inconsciente. Puedes darle un significado distinto a las grabaciones que hay a través de símbolos, porque el inconsciente no es analítico. Entonces, el niño interior es un símbolo que entiende perfectamente el inconsciente, por eso se usa como terapia, como recurso para terapias psicológicas, porque un poco lo que es el niño interior viene a ser el corazón, la esencia, la parte más pura, y el adulto sería la parte más intelectual, más racional. Entonces a veces hay desconexión entre las dos partes, que es cuando el niño aparece pues, que no quiere saber nada de ti, en la imagen, por ejemplo, pues hay una desconexión entre corazón y mente. Pero bueno, es muy complejo, cada caso es distinto, pero sí, es
un símbolo que se usa por eso, porque se puede resignificar, dar un significado distinto a la información que alberga el inconsciente, que es la que nos hace reaccionar de formas que a veces no queremos. Exacto. Bueno, ya veis, porque yo sé todo lo que sé. No, la verdad es que gracias a Dios trabajamos mucho los dos juntos. No nos pusieron juntos por casualidad. Bueno, pues ahora sí que vamos a tocar más a ese niño. Es decir, vamos a ir más profundo, ¿vale? Vamos a profundizar en una meditación y vamos a desmontar algún patrón. Sí que os digo que esta meditación que voy a hacer, pues no sé si la haré en media hora o un poquito más. A ver, lo que vamos a hacer aquí, que entendáis, es un poco como una pincelada para guiaros, porque cuando lo hago en una terapia individual me puedo estar 2 o 3 horas yendo, porque mi mente no quiere muchas veces llegar a ver a ese niño en el parvulario, es un decir, ¿no? Entonces, he de apretar, he de estar tranquilo y relajado para llegar hasta donde quiero llegar. Luego también la mente enseguida me dice, venga, va, ya está, ya has visto a tu mamá llorando y venga, va, ya puedes salir y a reírte. No, hay que estar más profundamente, y ahora estando más profundamente, como decía mi jefe, 40 veces 7, ¿sabes? O sea, ahora ya lo has visto, pero esto lo vas a tener que tocar, ¿vale? Bastantes veces para desmontarlo. Pero sí que es muy liberador el darte cuenta que nada fue como tú lo viviste. Eso es muy liberador. Eso reajusta y equilibra completamente una parte muy importante de esa emoción. Y al menos cuando vuelva a sentir esa misma emoción diría, hostia, ahora ya sé de dónde viene. Incluso me reiré. Entonces sí que ahora vamos a apagar la grabación, ¿vale? Y lo que os digo siempre, esta meditación que vamos a hacer hoy, como que es una meditación de sanación. Te regalo una meditación gratuita. Solicítala ahora vía mail para experimentar unos instantes de paz y conexión a tu ritmo, como y cuando quieras. ¿Cómo podemos acompañarnos en este apasionante camino? Únete a las sesiones online o presenciales de Cultiva tu Bienestar Interior, un espacio semanal de autoindagación y meditación donde resolver tus inquietudes y afianzar tu conexión interior. El arte de estar en paz en cualquier circunstancia es un hábito que se cultiva. Únete a Acompañamiento a las Puertas del Ser, una experiencia transformadora que ayuda a comprender lo que las palabras no alcanzan a definir, lo que realmente somos. Tu corazón anhela despertar. ¿Te atreves? Infórmate del próximo taller grupal o sesión individual. Solicita tu sesión de mentoría personalizada online o presencial. En el transcurso de cada proceso aparecen momentos de duda y confusión que solo requieren de alguien que ya haya recorrido esa parte del camino y pueda arrojar luz a tus inquietudes, aportando una perspectiva un poco más amplia, poniendo siempre el foco en el único guía que siempre debes atender y escuchar, tú mismo. Todo ello en prieto.regina@gmail.com. Infórmate.